Bienvenidos una vez más a su canal Gestión Tributaria. Mi nombre es Tony González, soy contador público especialista tributario. Y es para mí un placer tenerlos nuevamente en su canal. En el día de hoy, amigos, quiero compartirles una planilla en Excel donde vamos a poder liquidar una nómina de trabajo, una nómina para el pago de los salarios de una empresa pequeña, de una empresa donde no tenemos sistematizado o que no tenemos un programa de contabilidad con el módulo de nómina. En esta planilla vamos a poder liquidar de manera sistemática, de manera automatizada, todas las prestaciones sociales, todo lo que devenga el salario y se le va a poder y se le va a descontar o se le va a poder deducir todo aquello que haya que descontarle al empleado. Es una planilla sistematizada utilizando las herramientas de Excel, donde con unos datos básicos como van a ser el salario, lo que se le va a tener que deducir, si gana o no auxilio de transporte, esos datos los vamos a diligenciar, los vamos a ingresar en la planilla y él automáticamente nos va a dar el valor a cancelar. Es una planilla muy didáctica que va a ser de mucha utilidad para aquellas personas que están en este mundo de la contaduría pública. Le va a servir para que le lleves la contabilidad o para que se la ofrezcas al cliente que asesoras en caso tal que veas conveniente hacerlo, ¿cierto? Es un valor agregado que le vas a poder dar a tu cliente para hacer mucho más atractiva la asesoría que le estás brindando. Entonces, amigos, no siendo más, entremos en materia. La planilla que les vengo a ofrecer hoy y además el tema que les voy a tratar, porque la planilla va a ser un obsequio que les voy a entregar. Al final del video les explicaré cómo tenemos que hacer para obtener esta planilla automatizada. Entonces, les recomiendo pues que se queden hasta el final del video. Además, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, le dé clic a la campanita y dejen algún comentario en la parte de abajo del video si les gustó, si creen que hay que agregar algo a este tutorial, si tienen algún tema en específico que quieres que le comente, que quieres que le haga algún tipo de tutorial en especial, y créanme que en la brevedad o en lo más pronto posible los estaré complaciendo. Entonces, el día de hoy, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre cómo liquidar una nómina de empleados, ¿cierto? Y cómo vamos a poder utilizar esta planilla en Excel para poder hacer esa liquidación, ¿cierto? Pero antes de entrar en materia, hablemos un poco sobre qué es la liquidación de nómina. Entonces, toda empresa debe liquidar la nómina de sus empleados, ya sea mensual, quincenal o de acuerdo a lo pactado en su contrato de trabajo. O de acuerdo a lo pactado con sus empleados, ¿cierto? Pero acuérdense, y es recomendable, que toda negociación que se haga o todo acuerdo que se haga con sus empleados, hacerlo por escrito, anexarlo a su contrato de trabajo para que quede constancia de aquello que se acordó. Hay algunas empresas que acuerdan el pago semanal, hay otras que acuerdan el pago mensual, hay otras que acuerdan el pago quincenal, cada 10 días. Entonces, dependiendo de las políticas de la empresa, asimismo se debe dejar por escrito en el contrato de trabajo lo que se acordó entre las partes, ¿cierto? Y aparte de eso, y en la planilla, en estas planillas no solamente se hace
para que quede una constancia que yo le estoy pagando al empleado su salario, sino además para que quede constancia de que se le están haciendo las diferentes deducciones a las que la empresa tenga la obligación o el deber de hacerlo, como por ejemplo las deducciones por salud, las deducciones por pensión, si el empleado tiene algún tipo de demanda o algún tipo de embargo, si tiene algún tipo de libranza o tiene algún préstamo con la empresa, entonces es recomendable dejarlo expreso en la liquidación o en la planilla que se hace de manera sistemática cada vez que se le paga al empleado. Esta planilla o este soporte contable, porque es que la planilla es un soporte contable, al momento de para poder contabilizar de una manera adecuada ese gasto que es deducible al momento de hacer nuestra declaración de renta. Entonces, es importante tener esta planilla bien elaborada para poder, al momento de que el auxiliar o el contador o la persona encargada de contabilizar la nómina sepa exactamente dónde llevar los valores que se les descontó o que se les pagó. Entonces, este es un rubro muy importante que debemos tener claro al momento de contabilizarlo porque es deducible al momento de hacer nuestra declaración de renta. Es un gasto que es importante tenerlo bien claro para poder hacer una adecuada declaración de renta y además hacer los estados financieros para hacer alguna comparación entre estos. Cuando hacemos una comparación de los estados financieros, ¿cierto? Cuando hacemos una comparación de nuestro balance, de nuestro P&G, es importante tener claro, de tener bien contabilizado esto para cuando hagamos la comparación podamos sacar una buena conclusión con respecto al gasto de nómina o el gasto de empleados que tenemos en el momento. ¿Qué conceptos se deben liquidar en una nómina? Los conceptos que se deben liquidar en una nómina por lo general son lo devengado, debemos liquidar su salario, el auxilio de transporte si tiene derecho, las horas extras, bonificaciones, entre otras. Además, también se deben liquidar lo deducido, o sea, que se le descuenta al empleado al momento de pagarle, como por ejemplo la salud, los aportes a pensión, los descuentos por préstamos, por libranzas, embargos judiciales, entre otros. Entonces, hagamos un ejemplo práctico de lo que hemos venido conversando. Vamos a hacer un ejercicio, una planilla donde pongamos en práctica o donde podamos aprender o recordar o refrescar todos estos conceptos de la manera de liquidar una nómina en una empresa. Tenemos entonces este ejemplo, que vamos a liquidar la nómina de empleados de una empresa que se llama Comercializadora La Bacana S.A. ¿Cierto? Entonces, según el ejemplo, tenemos que la empresa tiene 4 empleados: Oscar, Enrique, José y Ramiro. Y sus salarios son 1.225.000, 935, 2.152 y 872. Que el señor Oscar tiene derecho al auxilio de transporte, el señor Enrique también, el señor José no tiene derecho a auxilio de transporte porque acuérdense que para tener derecho a auxilio de transporte debemos ganar entre 1 y hasta 2 salarios mínimos y ya que el señor José gana 2.152.000, significa que está ganando más de 2 salarios mínimos, por lo que no tiene derecho a auxilio de transporte. Ramiro tiene un salario de 878.000 pesos y un auxilio de transporte de 102. Nos dice también el ejercicio que Oscar tiene unas horas extras por valor de 65.625, Enrique de 98.785 y Jairo tiene unas horas extras de 101.500. Descuentos, según el ejercicio, nada más tiene el señor José por 256.000 pesos. Entonces, teniendo estos datos,
Vamos a proceder entonces a hacer la planilla de pago. Vamos a hacer entonces el soporte de pago, utilizando la planilla de Excel que les vengo a compartir además de esto. Entonces, pasemos a la planilla en Excel. Pero antes les recuerdo suscribirte. Si no te has suscrito, dale clic a la campanita para que sigas disfrutando de estos tutoriales y seas el primero en enterarte cuando suba un video de estos y no te quedes por fuera de estos interesantes videos y de estas interesantes capacitaciones que son gratuitas. Suscríbete, no se te olvide. Bueno, esta es la planilla de nóminas que vamos a utilizar para realizar nuestro ejercicio del pago de nómina de la empresa comercializadora La Bacana S.A. Entonces, en esta planilla podemos colocar el nombre de nuestra empresa o el nombre de la empresa de la que estamos asesorando. Le podemos cambiar el nombre. Comercializadora La Bacana S.A. Es SAS. Ustedes le pueden colocar el nombre de la empresa, nómina de empleados, departamento administrativo. Aquí quiero aclarar algo, quiero dejar algo bien explicado con respecto a la manera de contabilizarlo o cómo creo yo, según mi experiencia, que es lo más adecuado. Miren, cuando trabajamos en una empresa donde hay personal administrativo y hay personal de venta, que es lo más normal que ocurra en cualquier empresa, es recomendable, siempre y cuando no tengamos un programa de contabilidad con el módulo de nómina, hacerlo por separado, hacer una planilla cuando le vamos a pagar al personal administrativo y hacer una planilla para pagarle al departamento o el personal de venta. ¿Por qué se los digo? Porque eso nos va a facilitar al momento de contabilizar la nómina, llevarla a las cuentas correctas. Cuando vamos a contabilizar las erogaciones o los pagos que se le hacen al departamento administrativo, las cuentas de gasto que debemos utilizar es diferente a la cuenta de gasto que vamos a utilizar para pagarle al departamento de venta. Al departamento administrativo vamos a utilizar el gasto operacionales de administración, que es la cuenta 51. Y para contabilizar los gastos por concepto de salario con respecto al pago que se le hace al departamento de venta, la cuenta que vamos a utilizar es la 52. Entonces, si los tenemos revueltos en una misma planilla, tanto los del departamento de venta como el departamento de administración, puede causar alguna equivocación al momento de contabilizarlo. Entonces, yo recomiendo, basado en mi experiencia, cuando estemos frente a una contabilidad o estemos frente de una empresa que no tiene el módulo de contabilidad en su programa y nos toca hacerlo de esta manera manual, hacerlo por separado. ¿Por qué? Porque no vamos a tener problemas de ir cogiendo empleado por empleado y decir a dónde lo vamos a contabilizar, sino simplemente si cogemos la nómina que tenemos todos los departamentos administrativos, sabemos que todo lo vamos a llevar a 51. Y si después cogemos la nómina de ventas o el departamento comercial, sabemos que todo lo vamos a llevar a la 52. Entonces se nos hace un poco más sencillo. Por eso es que aquí le coloco departamento administrativo. Si fuera departamento comercial, entonces le cambiamos departamento comercial. Podemos tener una para el departamento comercial y podemos tener una para el departamento administrativo. En este ejemplo, vamos a hacer que estamos liquidando la nómina del departamento administrativo. Entonces haremos que los empleados del ejercicio que vamos a hacer son el personal administrativo, hacen parte del departamento administrativo de la empresa. Entonces, el señor Oscar, Enrique, Ramiro son personal del área administrativa. Entonces, tenemos que, según el ejercicio, tenemos cuatro empleados. Oscar, Enrique, José y Ramiro, ¿cierto? Indiquemos, según el ejercicio, que ellos trabajan 30 días. Bueno, primero
antes de seguir con la planilla, trabajemos el orden. Dijimos pues que estamos en el departamento administrativo, ¿verdad? Entonces el periodo de pago, según el ejercicio, es el mes de agosto, digamos. Entonces, 1 de agosto podemos colocar aquí hasta el 30 de agosto, ¿cierto? Entonces la planilla nos permite indicar qué mes vamos a cancelar, qué periodo vamos a cancelar. En este caso, el periodo es del 1 de agosto al 30 de agosto. Y la fecha de liquidación, pues ya la tenemos aquí, 30 de agosto del 2020, ¿cierto? Entonces ya tenemos elaborado el encabezado de la planilla. Ahora colocamos los nombres de los empleados, tantos nombres como tengamos, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos 4, Oscar, Enrique, José y Ramiro. Oscar trabajó 30 días, Enrique 30 días, José 30 días y Ramiro 30 días. El salario básico, según el enunciado que tenemos, que miramos anteriormente, nos decía que Oscar ganaba o gana 1.225.000. Miren que enseguida la planilla, como está automatizada con sus fórmulas en Excel y todo, nos arroja enseguida el valor de vengado, ¿cierto? El total de vengado, de enseguida nos hace el cálculo de la salud y nos hace el cálculo de el descuento que tenemos que hacerle al empleado por concepto de pensión y nos da el total de recibido. Supongamos que no trabajó, no vamos a pagar cada 30 días, sino 15 días. Acá colocamos 15 días y mire, automáticamente la planilla nos saca el valor que hay que pagarle por concepto de 15 días. Pero para concepto del ejemplo, coloquemos que son 30 días. 30 días y que el salario básico del señor Oscar es de 1.225.000. Entonces el total de vengado es 1.225.000. Nos dice el ejercicio que se le cancela un auxilio de transporte. Acuérdense que es obligatorio para los empleados que ganen hasta 2 salarios mínimos pagarle el auxilio de transporte. Entonces, Oscar gana 1.225.000 que está por debajo de los 2 salarios mínimos. Entonces tiene derecho a subsidio de transporte, y que es de 102.854. Nos dice el ejercicio que el señor Oscar gana horas extras hizo horas extras por valor de 65.625. Estas horas extras pues hay que calcularlas por aparte. En el próximo video les estaré hablando de cómo calcular las horas extras, el procedimiento, y también les voy a regalar una planilla en Excel automatizada para que sea el cálculo mucho más fácil. Entonces, en este caso, las horas extras son de 65.625 pesos. Miren, total de vengado, 1.393.479. ¿De dónde sacamos ese valor? Lo sacamos de sumar el total de vengado, o sea, los 30 días de salario, más el auxilio de transporte, ¿cierto? Más las horas extras. ¿Eso da cuánto? 1.393.479. Automáticamente nos saca el aporte a salud del empleado, que es el 4% del valor de vengado menos el auxilio de transporte. Acuérdense que para calcular, o la base para calcular lo que se le descuenta al empleado por concepto de salud, hay que excluirle el auxilio de transporte. El valor del auxilio de transporte no se incluye en la base. Entonces, el 4% de la salud, en este caso son 51.625, el concepto de pensión, el 4 y el 4%. Nos dice el ejercicio que el señor Oscar no tiene descuentos, o sea que aquí sería 0 pesos. Miren que enseguida nos da el valor deducido, que es 1.290.229. Este es el valor que debemos pagarle a un empleado que gane 1.225.000 pesos. Ese es el valor. Ya
deduciéndole la salud, la pensión y lo que haya que deducirle y sumándole lo que es con respecto al auxilio de transporte y horas extras. Hagamos otro ejercicio. El señor Enrique, según el ejercicio, el señor gana 935.000 pesos. Desen en cuenta que enseguida nos da de manera automatizada el total de vengado y el total deducido. ¿Cierto? Entonces, el ejercicio nos dice que el auxilio de transporte son 102.854, que hizo horas extras por concepto de 98.185 pesos, y des en cuenta que automáticamente nos da cuánto hay que pagar al señor. Nos hace la deducción de lo de salud y nos hace la deducción de lo de pensión. El señor José ahora nos dice que gana 2.152.000. 2.152.000. Auxilio de transporte nos dice que no tiene derecho porque ya aquí cumple la condición de ganar más de 2 salarios mínimos, por lo que no tendría derecho a auxilio de transporte. Horas extras no gana, tampoco hizo horas extras. Y dice que tiene un descuento por valor de 256.000 pesos. 256.000 pesos. Les recomiendo que este tipo de deducciones se tenga claridad con respecto por qué concepto es, para el momento de que se vaya a contabilizar, lo hagamos de una manera adecuada y podamos reflejar la realidad en la contabilización. Ahí por último tenemos al señor Ramiro, que el ejercicio nos dice que gana un salario mensual de 878.000 pesos, ¿cierto? O un auxilio de transporte de 102.854 y también hizo horas extras por 101.500. No tiene ningún tipo de deducción, por lo que colocamos 0 pesos. Ahí está, 0 pesos. Dese cuenta que cuánto debe ganar cuánto se le debe dar a esa persona por concepto de salario, 1.003.994 pesos. Entonces, dese cuenta lo básico que es trabajar con esta planilla. En la planilla te lo va a hacer todo, la planilla lo hace todo. Únicamente tenemos que tener la información básica para poder diligenciar los espacios necesarios, como son el salario, si tiene derecho a auxilio de transporte, si trabajó horas extras y si tiene algún tipo de deducción. Lo demás lo hace el programa. Aquí nos da el valor total a cancelar y acá ponemos a firmar cada uno de los empleados como manera de aceptación o de recibido del dinero, ¿cierto? Lo mismo esto lo podríamos hacer si queremos hacerlo de manera individual. En una hoja aparte podemos utilizar una para cada empleado, ¿cierto? Pero a manera de no complicarnos y a manera de ejemplo práctico, pues decidí hacerlo de esta manera. Esto es una planilla bastante didáctica para que la puedas usar. Es importante que hagamos las provisiones de nómina. Es súper importantísimo que hagamos esas provisiones. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros contabilizar, al momento de nosotros sacar nuestros informes, nuestros estados financieros, es importante reflejar la realidad de la empresa, la realidad de los gastos que tiene la empresa. Entonces, cada empleado que tenemos en nuestra empresa, que tenemos a nuestro servicio, generan unos gastos que no los reflejamos en las planillas de pago, no las reflejamos o que simplemente esos gastos los vamos a tener en un futuro, como son, por ejemplo, las primas de servicio, la cesantía, los intereses de cesantía, las vacaciones. Son gastos que reflejamos cada vez que liquidamos al empleado y cada vez que le pagamos las primas, ¿cierto? Entonces es importante que hagamos una provisión mes a mes
para saber realmente mensualmente cuánto nos cuesta tener a ese empleado o cuánto nos cuestan los empleados de nuestra empresa. Entonces es importantísimo cuando hacemos eso. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una comparación de los estados financieros mes a mes, nos haríamos cuenta cuánto cuesta nuestro rubro de nómina. ¿Cuánto cuesta nuestro rubro de nómina? ¿Cuánto nos cuesta cada empleado que tenemos a nuestro servicio? Entonces, por eso es importantísimo hacerlo. Mire que esta planilla te lo hace de una manera automática. Nos hace la provisión a pensión, ¿cierto? Porque cuando nosotros hacemos la planilla, de seguridad social, la hacemos, descontamos lo que tenemos que descontarle al empleado. Y si no tenemos el beneficio de la excesión, del no pago, ¿cierto? Si no tenemos el beneficio de la exoneración de la seguridad social, entonces tenemos un gasto adicional que es el gasto de pensión y el gasto de salud. Si tuviéramos ese beneficio, pues simplemente lo que hacemos es que no calculamos o borramos aquí. Por lo menos no tenemos que pagar la salud, ¿verdad? Porque tenemos el beneficio del no pago de la salud, lo borramos aquí y sencillamente no hacemos la provisión. Pero si no estamos con el beneficio, pues aquí en la planilla te lo hace automáticamente. Es importante hacer esa provisión. Entonces aquí la planilla te lo hace. Mire, en esta hoja, que es el porcentaje de la provisión, tenemos todos los porcentajes necesarios que por ley se deben utilizar para calcular cada rubro de nuestros gastos laborales. Aquí tenemos, por ejemplo, aportes a pensión el 12%, a salud el 8.5%, el SENA el 0.2%, el Instituto Colombiano Familiar el 0.3%, la Caja de Compensación el 4%, primas 8.3%, cesantía 8.3%, interés de cesantía el 12%, provisión el 4.17%. En los arriesgos laborales, pues ustedes saben que esto es dependiendo del riesgo que tenga cada departamento o el riesgo que tenga cada empleado, ¿cierto? Entonces son porcentajes dependiendo de la actividad que tenga el empleado. Entonces coloco el 0.52 como manera de ejemplo para poder hacer el ejercicio más a la realidad. Entonces, él acá automáticamente nos hace la provisión de la pensión y la provisión de todos los rubros necesarios y de todas las cuentas necesarias para poder contabilizarla y poder reflejar unos estados financieros adecuados y acordes a la realidad económica. Entonces, mire que automáticamente nos los da la planilla. Tenemos 4 empleados y así, nada más con los datos que nosotros ingresamos, nos permite hacer la provisión tanto de salud como de pensión, reglos profesionales, SENA, Instituto Colombiano Familiar. Todo eso nos permite hacerlo. ¿De dónde sacamos esta provisión? ¿Cómo la hacemos? La provisión no es más que el total de vengado, ¿cierto? Menos el auxilio de transporte, no se incluye en la pensión. O sea, para el cálculo de la pensión, o sea, esta es la pensión que vamos a cancelar el mes siguiente cuando tengamos que pagar la seguridad social. Entonces, utilizando este porcentaje que es el 0.12. Así, de esa manera hacemos y así con todos. Con los aportes a salud, con el SENA, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero, quiero quedar claro que esta planilla la hice así de esta manera, teniendo en cuenta que esta empresa no está beneficiada con la exoneración del pago a la salud, a la seguridad social. Entonces, pero si la empresa está exonerada de eso, pues hay que obviar estos ítems, ¿cierto? Entonces, hay que tener claro eso para cuando lo vayamos a contabilizar. Aquí hay un espacio también para que coloquen las observaciones de la nómina. No sé, por lo menos yo le coloqué que el señor Oscar se le descuenta un día de trabajo por no traer excusa. Por no traer excusa, por poner un ejemplo. Entonces, este espacio aquí lo podemos utilizar para lo que nosotros veamos conveniente al momento de liquidar la nómina. Acá no queda más sino que
firmar es la persona que elaboró la nómina y quien la autorizó, ¿cierto? Entonces, una planilla bastante cómoda, una planilla bastante fácil de utilizar y de esta manera contabilizamos una nómina de empleados de una empresa pequeña o de una empresa que su programa contable no tiene el módulo de nómina, ¿cierto? Esta planilla aquí la hice para 7 empleados, pero esto se puede hacer para muchos más, Entonces, ya teniendo esta planilla, ya teniendo esta nómina hecha, nos queda entonces explicar cómo contabilizamos una nómina, cómo contabilizamos cada rubro de esa nómina, ¿cierto? Entonces, esa explicación o ese tutorial lo lo vas a ver en este próximo video que te dejo aquí arribita. No te despegues del canal, dale clic para que veas cómo contabilizamos esta nómina. En ese video voy a utilizar esta misma nómina para hacer la contabilización. ¿Qué cuentas contables debemos utilizar para contabilizar esta nómina? Es la misma nómina que voy a utilizar. O sea, este es el mismo ejemplo. Voy a llevar esta nómina allá para que contabilicemos esta nómina. Vamos a ver qué cuenta utilizamos. Entonces, no te pierdas el video que sigue. Dale clic, que está buenísimo. Y acuérdate que al final del video te voy a decir qué debes hacer para obtener de manera gratuita la planilla de pago de nómina en Excel que estamos viendo en el momento. Entonces, amigos, muchas gracias por estar o por quedarte hasta el final del video y espero te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y te espero pues en el próximo video. Muchas bendiciones.